Lecturas compartidas. Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso. Advertencia. Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos. Favor exceder su consumo. Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Lecturas Compartidas. Les habla Johnny Martínez y se encuentra conmigo Ana Caviedes. Hola, Ana. Hola, Johnny. En esta emisión empezaremos un nuevo ciclo dedicado a leer y a comentar cuentos, poemas o fragmentos de novelas de algunos de los autores más representativos del terror. En esta misión nos encargaremos del famoso autor Edgar Allan Poe y de su poema El Cuervo. Entonces, no sé si para empezar nuestra misión, Ana, quisieras darnos algunos datos biográficos de Poe. Claro que sí. Él nació en Boston, en Estados Unidos, el 19 de enero de 1809. Fue huérfano a los pocos años y acogido por un matrimonio acaudalado de Richmond, de quienes recibió el apellido Allan. Sin embargo, con ellos siempre mantuvo una relación conflictiva. A los 16 años ingresó a la Universidad de Virginia, llamando la atención por sus dotes y conocimientos en literatura clásica, en latín, en griego y en ciencias, pero fue expulsado por deudas, apuestas y bebida. También trabajó en imprentas y periódicos. En 1835 se casó con su prima, Virginia Clem, que en ese entonces tenía 13 años, y quien falleció de tuberculosis 2 años después. Poe es reconocido como uno de los grandes maestros universales del relato corto. En su obra se destaca la innovación del género de la novela gótica, con sus cuentos de terror. Se le reconoce como inventor del relato detectivesco y su obra contribuyó al naciente género de la ciencia ficción. Sin embargo, su gran pasión era la poesía. Los cuentos los escribía más que todo para mantenerse. Él intentó hacer de su profesión su modo de vida. En 1845, el 29 de enero, publicó su poema más reconocido, El Cuervo, en el diario New York Evening Mirror, y murió el 7 de octubre de 1849 en Baltimore. Él apareció 4 días antes de esta fecha delirando en un callejón y fue trasladado al Hospital Universitario de Washington. Sin embargo, la causa de su muerte nunca fue aclarada. Algunos dicen que fue por demasiada bebida, por drogas, por un ataque al corazón, por rabia, por cólera, por tuberculosis. Un dato curioso es que Rufus Wilmot Griswold, un rival no solo en el campo literario, sino también por la atención de la poetisa Frances Sargent Osgood, él también era crítico y poeta, se dedicó a desprestigiarlo. Él fue el que extendió la fama de Poe como autor maldito, depravado y drogadicto. La imagen de Poe como poeta maldito es bastante conocida y se ha hecho más fuerte con el paso del tiempo. Sus biógrafos y sus difamadores son muy claros con eso y ayudan mucho a difundir esta imagen. Sin embargo, yo tengo entendido que Poe escribió una serie de tratados o ensayos sobre la composición poética. ¿Cómo contrasta esto con la imagen del Poe maldito, del Poe, digamos, más romántico? Así es. Por ejemplo, en su filosofía de la composición, Poe establece que al ser las excitaciones todas efímeras e imposibles de mantener por largos periodos de tiempo, la extensión del poema no debe exceder 1 hora de lectura. Así el poema lograría tener un efecto poético, es decir, lograría que fuera profunda y duradera su impresión. En sus propias palabras, la brevedad debe hallarse en razón directa de la intensidad del efecto buscado. Algo que también tiene que ver con la rigurosidad que él tenía para la composición de sus obras es que el poeta no es un ser sobrenatural que crea instantáneamente su obra, ni tampoco un hombre
que recibe iluminación divina al momento de escribir. Para Poe, el poeta es un artesano que trabaja en la construcción de un efecto, similar, por ejemplo, a la concepción de Valéry, para quien el artista es un ingeniero que construye una máquina para producir efectos y piensa en las posibles reacciones de los lectores. Así, Poe piensa que el poeta debe trabajar cuidadosamente el ritmo, el metro, el tono, la disposición de las estrofas, la sonoridad de las palabras, las descripciones, el escogimiento de los lugares y personajes. Para él ningún detalle es gratuito. Teniendo en cuenta esto, como él mismo lo dice, la originalidad no es en absoluto una cuestión de impulso. No se le consigue sin buscarla laboriosamente. Qué bonito eso. Sin embargo, hay una anécdota de Poe que es bastante interesante en relación en contraste, digamos, con esta visión romántica contra la que él se opone, el poema como una floración del yo, para lo cual Poe dice, no, momento, hay una serie de composiciones, pero hay una anécdota muy bonita, y es que cuando joven realizó una travesía a nado por el río James en Richmond a contracorriente 7 kilómetros, con el único propósito de imitar a su héroe particular, Lord Byron, un poeta romántico. Eso es bien interesante. Sin embargo, claro, en su composición y en su forma de concebir el poema es bastante estricto. Si tiene que durar 1 hora es ya una cuestión bastante medida. Habría que hablar un poco de la influencia de Poe como poeta en los poetas posteriores. Sin duda, Poe tiene 2 facetas de su influencia. Una, por un lado, lo que piensan los ingleses, y por otro lado, lo que dicen los franceses. Por los franceses es bastante conocido, más que todo por las traducciones de sus poemas y de sus cuentos que hizo el poeta francés Charles Baudelaire. Sobre la influencia que tuvo Baudelaire y Poe, dice el crítico y poeta Paul Valéry, del cual ya Ana nos ha hablado un poco, dice lo siguiente: Baudelaire y Edgar Poe intercambian valores. Cada uno de ellos da al otro lo que tiene y recibe lo que no tiene. Este descubre aquel todo un sistema de ideas nuevas y profundas, lo ilumina, lo fecunda, determina sus opiniones sobre una cantidad de temas: filosofía de la composición, teoría de lo artificial, comprensión y condenación de lo moderno, importancia de lo excepcional y de una cierta rareza, actitud aristocrática, misticismo, gusto por la elegancia y la precisión, incluso política. Todo Baudelaire está impregnado, inspirado, profundizado por esta influencia. Baudelaire se encarga en Francia de crear una imagen de Poe, escribe también unos prólogos largos a sus traducciones, en la cual se nutre tanto de la imagen del poeta maldito como, por el otro lado, la imagen del poeta riguroso, que es uno de los rasgos más interesantes que rescata Baudelaire. Esto se ve ya después en poetas como Mallarmé, que le dedica un soneto, y en general en la tradición francesa es bastante afamado. Pero por otro lado, los ingleses no son tan benévolos. Voy a leer un pequeño fragmento de lo que dice T.S. Eliot, el poeta y crítico norteamericano, sobre Poe. En realidad, con Poe viene siempre a tropezar el crítico como juez. Si examinamos su obra en detalle, nos parece no encontrar en ella más que frases desaliñadas, pensamientos pueriles que no tienen como base una extensa lectura ni estudios profundos, experimentos al azar en diversos géneros literarios, realizados principalmente bajo el apremio de una necesidad de dinero, sin perfección en ningún detalle. ¿Qué tal esto? ¿Qué dice Eliot sobre Poe? Y también poetas como William Butler Yeats, el poeta irlandés, o Harold Bloom, el crítico norteamericano, se sorprenden de la influencia que tuvo Poe en Europa en general, porque para ellos al parecer no es tan importante. Bueno, yo creo que sin más preámbulos deberíamos pasar a la lectura del famoso poema de Edgar Allan Poe, publicado en 1845. Publicado en 1845, El Cuervo. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Dije musitando, un visitante tocando a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre.
espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día. En vano encareciendo mis libros dieran tregua a mi dolor, dolor por la pérdida de Leonora, la única, virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquella sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos, y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir: es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar, algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar, eso es todo y nada más. Ahora mi ánimo cobraba bríos, y ya sin titubeos. Señor, dije, oh señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que adormilado cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrí de par en par la puerta, oscuridad, y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un nombre. ¿Leonora? Lo pronuncié en un susurro, y el eco lo devolvió en un murmullo. Leonora. Apenas esto fue, y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda mi alma abrazándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente, me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad, pues, que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que a mi corazón llegue el momento del silencio, y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento, y nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir las alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia ni un instante quedo, y con aires de gran señor o de gran dama, fue a apoderarse en el busto de palas sobre el dintel de mi puerta, posado, inmóvil, y nada más. Entonces, este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aun con tu cresta cercenada y mocha, le dije, no serás un cobarde, horrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, nunca más. Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta. Poco pertinente era, pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta, pájaro o bestia posado en el busto esculpido de palas en el dintel de su puerta, con semejante nombre, nunca más. Mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció, como virtiendo su alma todo en esas palabras. Nada más dijo entonces, no movió ni una pluma. Y entonces yo me dije, apenas murmurando, otros amigos se han ido antes, mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces, dijo el pájaro, nunca más. Sobrecogido al romper el silencio, tan idóneas palabras, sin duda, pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe, su solo repertorio aprendido de un amo infortunado a quien desastre impío persiguió, acosó sin dar tregua, hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de nunca más. Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta, y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este turbo, desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño quiso decir graznando nunca más. En esto cavilaba, sentado sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto y más, sentado adivinaba, con la cabeza reclinada en el aterciopelado forro del cojín, acariciado por la luz de la lámpara. En el forro de terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría, ay, nunca más. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisible incensario mecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. Miserable, dije, tu Dios te ha concedido, por estos ángeles te ha otorgado una tregua, tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura, oh apura este dulce nepente y olvida tu ausente Leonora.
El cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro o demonio, enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te lo imploro. Ay, dime, ¿hay bálsamo en Galaad? Dime, te imploro. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén tendrán en sus brazos a una santa doncella, llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen, llamada por los ángeles Leonora. El cuervo dijo, nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno, le dije presuntuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta, abandona el busto del dintel de mi puerta, aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra, y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse, nunca más. Bueno, a pesar de ser un poema en verso, El cuervo tiene elementos narrativos. Está el personaje principal, el que cuestiona el ave, narrando su experiencia. Hace una introducción al principio describiendo la atmósfera, el lugar, y luego continúa con los sucesos de manera lineal hasta su conclusión. Sin embargo, esta narración podría decirse que es de tipo lírica en el sentido de que es la expresión de la subjetividad de un individuo. El narrador exhibe su interioridad, su punto de vista, y nosotros, como lectores, podemos percibir su conflicto interior, la tensión que sufre entre la racionalidad y la superstición. Como explica Poe en su filosofía de la composición, todo el efecto del estribillo nunca más, o nevermore, se basa en la monotonía, en la sensación de identidad, de repetición. Él mismo dice, resolví diversificar y acrecentar este efecto manteniendo en general la monotonía del sonido a la vez que alteraba continuamente el pensamiento. Decidí producir de continuo nuevos efectos variando la aplicación del estribillo sin que éste sufriera mayores cambios. El cuervo responde con esa palabra a las preguntas del enamorado, triviales al principio y progresivamente más profundas hasta llegar a unas preguntas cuyas respuestas anhelaba profundamente. Dice Poe, las haría mitad por superstición y mitad por esa desesperanza que se complace en torturarse a sí misma. No las haría porque cree totalmente en el carácter profético o demoníaco del pájaro, puesto que la razón le dice que está repitiendo una lección aprendida de memoria, sino porque experimenta un frenético placer en formular las preguntas de manera tal de recibir de ese esperado nevermore la tristeza más deliciosa por ser la más intolerable. Podríamos decir entonces que hay una contraposición entre las preguntas del yo que habla en el poema y las respuestas del cuervo que se van acrecentando. Es un poco lo que está diciendo Poe, ¿cierto? Así es decir, las preguntas al principio no tienen mucha profundidad, son preguntas más bien en el aire, y es decir, hay una evolución en las preguntas del yo que está hablando, pero no hay una evolución en las respuestas del cuervo. Exacto. Y eso es lo que hace más interesante el poema, porque mientras por un lado las preguntas se van acrecentando y hay una especie de clímax al que se va llegando que debería resolverse en una respuesta, debería abrirse en una respuesta, el cuervo sigue con una monotonía increíblemente continua, y eso es lo que hace rico ese poema y lo que al final deja una sensación de desconcierto y de terror un poco. Por eso precisamente el clímax de esa monotonía ocurre con la última pregunta, ya desesperada, sobre la posibilidad de reencontrarse con su amada Leonor y la inevitable respuesta del cuervo. Eso lo hace muy interesante y a la vez muy irónico. Poe está jugando con la ironía porque está diciendo en lo que tú acabas de leer
que de todas maneras el yo que está hablando en ese poema no está totalmente confiando en las capacidades proféticas del cuervo, sino que lo que queda al final es una especie de masoquismo por la pregunta, una especie de llenarse el yo de una especie de placer al preguntar al cuervo sin recibir respuesta alguna. Esto es lo que queda al final, y hay una especie de ironía contra los objetos, digamos, proféticos o supersticiosos, como es el propio cuervo. Y eso es lo que hace que incluso uno pueda hablar en el cuervo de más bien un problema o de un tipo de terror psicológico, más que un tipo de terror de fantasmas o de otro tipo, porque al final y al cabo el cuervo también, bueno, claro, está hablando de este animal que está ahí repitiendo con su voz monódica el nunca más, pero está hablando también de un yo que se está complaciendo en formular esas preguntas sin recibir respuesta alguna, y que son preguntas sobre una amada muerta. No sé, de pronto podría uno plantear un poco eso. Habría que decir también, quizás para finalizar un poco, que la influencia de Poe no solo se ejerció obviamente en la poesía, sino también en otros campos. Como nos había dicho Ana, Poe es un poeta es un escritor, increíblemente prolífico. Innovó en el género del relato detectivesco con su detective Auguste Dupin, que es modelo para Sherlock Holmes. También en el relato de ciencia ficción que hay, o en el relato fantástico, del cual hay toda una tradición, con Julio Verne, con Lovecraft, del que hablaremos después, con Bradbury. Entonces es bastante interesante que contraste esta biografía turbulenta de un personaje que no tuvo una vida, digamos, muy pacífica, con la rigurosidad de su escritura y con su variedad de modos de proceder, y con la influencia que ejerce en Latinoamérica. Es muy importante, digamos que no tanto en España, pero sí en Latinoamérica. Por ejemplo, la traducción que leímos del Cuervo es de Julio Cortázar, sobre el cual Poe ejerce una gran influencia. Y para terminar el programa quisiera compartir con ustedes los 2 primeros cuartetos de un soneto que escribió Borges para Poe. Dicen así: pompas del mármol, negra anatomía que ultrajan los gusanos sepulcrales, del triunfo de la muerte los glaciales símbolos congregó. No los temía, temía la otra sombra, la amorosa, las comunes venturas de la gente. No lo cegó el metal resplandeciente, ni el mármol sepulcral, sino la rosa. Así terminamos nuestro programa del día de hoy. Nos acompañaron en la producción Edgar Huasca, en el libreto y en la locución Ana Caviedes y Johnny Martínez. Los esperamos en una próxima misión y muchas gracias. Lecturas compartidas. Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso. Advertencia. Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos. Favor exceder su consumo.